Esta palabra te va a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dígale a alguien, voy a ser bendecido. Yo quiero que leamos Génesis capítulo 2. Y vamos a escuchar ciertas palabras que toda la vida hemos escuchado. Ciertas enseñanzas que toda la vida alguien nos las ha enseñado. De una u otra forma, esto que voy a leer lo sabemos. Pero sabemos lo que dice ahí, no lo que realmente Dios me quiere enseñar. Vamos a la palabra. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Dios tenía una función para el ser humano, que trabajara custodiando, cuidando el jardín del Edén. El jardín del Edén estaba sobre la tierra. El jardín del Edén era sobrepuesto. Después de haber formado la tierra, y colocó el jardín del Edén, que era una especie de huerto con animales, pero que era encerrado. Por eso cuando Adán y Eva salen del huerto, Dios cierra la puerta y pone un vigilante en la puerta, un ángel vigilante, para que no volvieran a entrar. El Edén simboliza la eternidad. Ellos, cuando estaban en el Edén, Adán y Eva eran eternos. Perdieron la eternidad. Vamos a ver qué sigue diciendo. Sigamos. Pero el Señor Dios le advirtió. Diga conmigo, advertencia. ¿Qué es lo primero que hace la mamá? Advierte. Diga conmigo, advertencia. Las pocas veces que aparecen los papás, ¿qué hacen? Advertencia. Entonces Dios estaba advirtiendo y le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol que hay, ¿en dónde? Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Usted cómo se imagina ese árbol? Te pregunto. Árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Usted se imagina usted comiendo una fruta y con eso está conociendo el bien y el mal? Por ejemplo, ¿qué es el bien y el mal? Generalmente cuando los niños nacen, ¿qué les dicen? La cigüeña. Papito Dios te puso ahí en la barriguita. Pero ya cuando creces, empiezan a meter el concepto, empieza a llevarte a qué. No es necesario que estés casado, no es necesario que sea tu esposo. Con cualquier persona que a ti te agrade lo puedes hacer. Entonces ahí empieza a haber un concepto, una enseñanza que van trayendo a tu cabeza. Empieza a imaginarte eso, porque yo no me imagino comiéndome algo parecido a la manzana. Por muchos años la gente cree que Eva se comió una manzana. No, Eva comía manzana, comía pera, comía guayaba, comía guanábana, comía tamarindo, comía poroso, lo que estuviese a su alcance. Pero dice excepto, diga conmigo, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comen de su fruto, sin duda que, pero morir, si ellos eran eternos, ¿de qué clase de muerte me estaba hablando? ¿Física o la eternidad? Vamos primero a entender algo. En hebreo, la Biblia no fue escrita en español. Entonces, como no fue escrita en español, cuando traemos eso al español, a veces no entendemos lo que nos quieren decir. Vamos a poner la palabra que aparece como árbol. La palabra que aparece como el árbol es ez. E-T-Z. Diga conmigo, ez. Esa palabra es masculina. Diga conmigo, árbol. Árbol. Tú te imaginas el árbol, correcto, diga conmigo, masculino, árbol. Pero resulta que toda palabra tiene un femenino. Gato, hombre, amén, ¿cierto? Estamos correctos de leer. Entonces, la palabra hebrea para un femenino pasa a ser la siguiente, exa. Pero ya no significa la árbol, sino significa consejo, plan. Entonces veamos esto. Me está hablando que en femenino, la palabra que me está dando a entender es que es un consejo, es que es un plan, es que es un concepto. Entonces cuando Dios me está hablando a mí en español,
y me traducen el árbol del conocimiento del bien y del mal, todo el mundo se imagina la manzana. O un fruto parecido a la manzana. Algunos dirán puede ser verde, el otro dirá roja, el otro negra. Pero realmente me está hablando de una fruta. Realmente me estaba hablando de puedes comer de todo, pero hay algo que no quiero que comas, porque el día que comas de eso vas a morir. La diferencia principal es que ex es la palabra hebrea para árbol, ya te lo dije, mientras que exa es la palabra hebrea para consejo o plan. Vámonos para Génesis 2, versículo 18. Después el Señor Dios dijo, vamos a continuar con la historia, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el hombre estaba solo, dijo, no es bueno, voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayese en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor hizo de la costilla a una mujer y la presentó ¿a quién? Esa historia la sabemos todos. Todos dicen que sacó de la costilla y la costilla pareció Eva. ¿Será que eso es verdad? Nos vamos al hebreo. Vamos primero a terminar la historia. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Continuemos. Ella será llamada mujer porque fue tomada, diga conmigo, llamada mujer porque fue tomada del hombre. La palabra que se utiliza es la palabra, no sé cómo se pronuncia adelante, Sela. Esa palabra es hebrea, porque la Biblia fue escrita en hebreo. Entonces, ¿qué significa en español Sela? Costilla, costado. Costilla tiene que ver con hueso. Costado tiene que ver con lateralidad. Entonces, escúchame lo que te vengo a decir. Si la mujer es sacada de los pies, el hombre la pisotea. Si la saca de la cabeza, pues la mujer está por encima del hombre. Mira ese concepto. Pero si la sacas del costado, ¿son qué? Iguales. Diga conmigo, son iguales. Son iguales. Para los que dicen que está hablando de un Dios machista. No, no es un Dios machista, un Dios que no escribió en español. Amén. Amén. No hay ninguna Biblia escrita en español, son traducidas al español. Pero el problema es cuando te pones a traducirte al español literal. Entonces tú hablas de árbol y tú te comes el cuento y todo el mundo desayuna que vas a comer una manzana. ¿Cómo sería ese fruto del conocimiento del bien y del mal? Ahora todo el mundo dice que de la costilla, es del costado, dígame mi costado. Entonces, Génesis 3.1, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. Aparece una serpiente en el huerto. Yo siempre les he predicado, si le aparece otra persona, pues se asustan porque no había más personas. Si le aparece el diablo con cachos y con trinches, se asusta y se va. Le tiene que aparecer un animal, una especie de las cuales ella veía constantemente en el huerto. Entonces la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho esto, no comáis de todo árbol del huerto. Vámonos a la conversación. Le aparece la serpiente le dice, antes de leer esto, le dice, oye Eva, ¿cómo estás? Y ella, hola, mucho gusto, serpiente. Eva, ¿no has considerado comerte ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Ella dice, no porque Dios nos dejó una regla. Dios dijo que no podíamos comer de ese árbol porque el día que comiéramos de ese árbol, ciertamente moriremos, dice la Biblia en su traducción en el español. Entonces, dice la serpiente, o le contesta a Eva, a lo que ella le dijo, con que Dios ha dicho eso. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que es del
que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis. ¿Para qué? Vamos a ver qué contesta la serpiente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Diga conmigo, sabiendo el bien y el mal. Aquí viene el concepto. ¿Qué le quería cambiar la serpiente? La serpiente es Satanás. Satanás no se te aparece como Satanás. Satanás se te aparece a través de, ahora sí, más personas. Satanás se te puede aparecer a través de un amigo, a través de una amiga, a través de un esposo, una esposa, de un hijo, de un padre. Se te puede aparecer a través de alguien influyente, de un jefe, de un político, a través de alguien. ¿Y qué es lo que viene a hacer? A cambiar. ¿Cuál era el femenino de árbol? Consejo. Planta. Viene a cambiar, a darte un consejo. Viene a traerte una idea, a venderte algo para cambiarte. Por eso dice la palabra que en los postreros tiempos a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán. El trabajo de Satanás, que Jesús lo denominó el príncipe de este mundo. Así dijo Jesús que era Satanás, el príncipe de este mundo. Y un príncipe es el que gobierna, es el que manda, el que tiene la batuta, es el que dirige. El que dirige este mundo es Satanás. Viene a cambiarte el concepto, a cambiarte la idea, a cambiarte lo que Dios originalmente nos ha enseñado. Amén. Entonces cuando tú llegas a la iglesia, o cuando yo llego a la iglesia por primera vez, me empieza a pasar algo que creo que le ha pasado a todo el mundo. Lo que me están enseñando es diferente a lo que yo sé. Entonces poner en juego lo que yo sabía a lo que me están enseñando. Entonces el diablo llegó de segundo en este caso. ¿Por qué llegó de segundo? Porque ya Dios les había enseñado. Amén. A nosotros fue al revés. A nosotros nos había enseñado un concepto, la sociedad, la gente, ¿sí? El enemigo a través de los padres, a través de los colegios, a través de la iglesia. Y resulta que aparece Satanás a cambiarle el concepto a Eva. O a cambiarnos el concepto a nosotros. Vamos a poner ejemplo. Eso del matrimonio ya no es necesario. ¿Por qué? Porque es que tú te amarras. ¿Qué tal que no funcione? Entonces, cuando tú empiezas a hacer una encuesta, ¿por qué la gente no se casa en este tiempo? Se va a las estadísticas. No es que, imagínense que se está divorciando no sé cuánta gente diaria. Más de la mitad de los que se casan se están divorciando. Entonces, la mayoría se fueron al pie junto para ver si funcionaba. Pues vino Satanás y empezó a cambiar a través del tiempo las enseñanzas, el plan. Sí, empezaste a comer del árbol. Empezaste el árbol, ¿cómo se llamaba? Conocimiento del bien y del mal. Pero el diablo te lo cambia. Con que Dios dijo, no es que Dios lo dijo fue para. ¿Por qué? Porque Él sabe, mira esa mala intención, Él sabe que el día que lo hagas, conocerás como Dios el bien y el mal. O sea que te estaba igualando a Dios. El día que lo hagas, serás como Dios. ¿Sí? Te estaba diciendo en pocas palabras, Dios es malo. Dios es envidioso, Él no quiere que tú llegues a ser como Él. Es que Dios es malo. Porque es que, ¿cómo me va a prohibir tener relaciones con la mujer que yo quiera? No, eso es envidia. ¿Cómo Él no puede? Entonces empezamos ¿a qué? A cambiar un concepto moral que traíamos, un concepto moral que nos dice cosas en nuestra mente. Empezamos a cambiarlo por la sociedad, por lo que dice la gente. Hoy hay un concepto nuevo que se mete, que se empieza a introducir, en donde la droga es menos dañina que el whisky. Empieza a haber conceptos en donde te dicen que si tú te percibes perro, tú eres perro. Y si tú eres hombre, pero te percibes mujer, eres mujer. Ahora hay más de 30 géneros o 30 creencias de que yo hoy puedo ser mujer, pero si me levanto pensando que soy hombre, soy hombre. Y una cantidad de cosas que la sociedad nos ha metido en la cabeza y nos ha cambiado el concepto de lo que Dios dijo. Amén. Amén. Dios dijo que hombre y mujer los creó, que se unirá el hombre a la mujer.
y serán uno solo. No dice que se unió Adán a Eva, no dice que se unió Adán a Esteban. Eso lo dice claro. Pero empezamos ¿a qué? A distorsionar. Y durante toda nuestra vida encontramos a Satanás tratando de cambiarnos el concepto, de decir, mira, este es el árbol, esta es la enseñanza de Jesús, pero esa enseñanza es errada. Esa enseñanza Dios lo hace porque Él no quiere que tú verdaderamente disfrutes, que tú verdaderamente seas una persona libre. La Biblia dice que todo el que peca es esclavo de su pecado. Y Satanás te utiliza como un títere, porque cada vez que pecamos le damos el derecho legal a que Satanás nos vuelva la vida cuadritos. Satanás puede manejarnos a través del pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Muerte. Entonces, venimos nosotros y empezamos a vivir una vida con conceptos. Mira, los conceptos que vivíamos hace 20 años no son los mismos que se están viviendo ahora. Y no quiere decir que los de hace 20 años eran perfectos, no, eran igualmente errados. ¿Aló? Amén. Amén. Entonces, hoy el concepto no es a que te emborraches. El enemigo no quiere cambiar tu concepto para que seas borracho. Eso es un concepto viejo. Ahora el enemigo quiere que tú no te emborraches, aunque tomes, porque si te drogas, poco te va a hacer efecto el alcohol. Y empiezas a cambiarte el concepto. Un tiempo fue, ¿te acuerdas de por allá en los 60, 70, el concepto que era? ¿Sí? La hojita esa que se comía, no la de coca, la otra, la marihuana. Después vino la coca. Hoy ya ni la coca, ahora es todo lo que es sintético. Pues va cambiando el concepto. Va cambiando el concepto, ¿para qué? Para hacerte creer que el concepto original ha cambiado. Pues, ojo a lo siguiente. Esta historia de Adán y Eva, generalmente la gente la coge a chiste. Y todo el mundo se burla de la manzana. Todo el mundo cree que la manzana es que Adán tuvo relaciones con Eva. Pero la Biblia lo dice que lo tenían. ¿Por qué? Porque eran marido y mujer. Y tenían que tenerlo porque eran marido y mujer. Esa no fue la manzana. Hay canciones que dicen que se iban a comer la manzana porque tuvieron eso. Están equivocados. Es un concepto. Es un concepto. Entonces tú tienes el concepto de Dios. ¿Cuál fue el concepto de Dios? Dios dijo, podrás hacer todo lo que quieras. Es decir, puedes comerte todo esto, pero hay cosas que no puedes comer. Hay cosas que no puedes interiorizar. Hay cosas que si entran en tu corazón, dañan tu corazón. ¿Por qué? Porque vas a empezar a creer que esa es la verdad. Vas a empezar a creer y a caminar hacia una verdad falsa. ¿Cuántos de nosotros no hemos cogido un concepto y hoy hace parte de nuestra vida? Hoy la familia puede ser de papá, mamá y perro. Ahora se maneja mucho el concepto de que una mascota. Por eso hay menos hijos. Mamá, papá y gato. Mamá y gato. Mamá y hijo. Papá e hijo. Conceptos. Conceptos como mi papá está anticuado. Nosotros también dijimos que nuestros papás estaban anticuados. Pero la Biblia no es anticuada. La Biblia es algo que va más allá. Es más, habla de cosas que todavía no han pasado. Va adelantada en el tiempo. Entonces la pregunta que quiero hacernos hoy, y por eso quiero titular el mensaje de la siguiente manera. El mensaje lo titulo, te quieren cambiar el concepto de lo bueno y lo malo. La pregunta que quiero hacerte es, ¿te vas a dejar? La pastora daba un consejo muy bueno. No te alejes de la iglesia. Porque la iglesia siempre te mantiene en la enseñanza, te mantiene creciendo en la fe. Todos necesitamos fe, porque la fe es la que nos hace levantarnos cuando no tenemos fuerza. La fe es la que nos hace seguir cuando decimos no, es imposible. Cuando la vocecita que me habla a mi conciencia, a mi mente, me hace sentirme feo, cuando me hace sentirme flaco, cuando me hace sentirme gordo, cuando me hace sentir que no puedo, cuando me hace sentir bruto. ¿Cómo me vas a decir que esos conceptos no te los tratan de poner en la cabeza?
Me vas a decir que más de uno aquí no se ha comido de ese concepto. Entonces aparece la teoría médica. Psicológicamente, lo que tú tienes es depresión. Lo que tú tienes es ansiedad. Lo que tú tienes es esto o aquello. Claro, eso es lo que tienes, pero ¿producto de qué? De que alguien te cambió el concepto. ¿Qué dice el concepto de Dios? Yo te compré a precio de la sangre de Cristo. ¿Tú sabes cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Tú sabes cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? Amén. Y con eso te compró. Quiere decir que te dio un concepto, vales más, vales tanto que mandé a mi hijo a morir en la cruz. Parece el Satanás diciendo de no vales. Hoy muchos se levantan creyendo que no valen un peso. Por eso son apegados a lo material, porque si tengo algo, me dio algo. Pero llega el 14 que no tengo plata, el 28 que no tengo plata, ya no valgo nada. Vales porque Jesús murió por ti. Vales porque Dios entregó a su Hijo. Te compró. Mira, la palabra es te compró a precio de sangre. Tenía que dar a su Hijo para poderte comprar a ti, para perdonar tus pecados. Pero aparece Satanás disfrazado de serpiente para Eva, pero disfrazado tal vez de internet para ti o de un amigo para ti. ¿Te parece con el concepto? Cuando empieza a compararte, mira, a ti no te quiere. Cuando empieza a mostrarte, mira, la mamá de fulano sí lo quiere. Mira que lo dejó ir a la fiesta. No, el problema no es que vaya a la fiesta. El problema es con quién vas a ir a la fiesta. El problema es qué vas a hacer en la fiesta. Entonces, el concepto que se maneja es, los mejores papás son los que dejan ir a los hijos a donde sea. Entonces, los que nos tienen controlados dicen, chévere la mamá y el papá de ese muchacho o de esa muchacha. Les cambiaron el concepto. Pero cuando tú preguntas, ¿qué están haciendo esos muchachos? Pero tú quisieras estar haciendo eso. Porque hay alguien que está trabajando el concepto de lo bueno y de lo malo. ¿Sabes? Hay muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Dios vino a traerte el concepto correcto. Por eso tenemos que buscarlo. Muchos se sienten señalados. La Biblia dice que el que señala es Satanás. Cuando van caminando se sienten señalados por la sociedad, señalados por los amigos, señalados por la gente que trabaja contigo, señalados por la gente de la iglesia. Pero si leyeras la Biblia te das cuenta cuál es el concepto. El que te está señalando es el diablo, no la persona. Cuando una persona le están hablando a su mente, mira que están hablando de ti. Tú crees que todo el mundo está hablando de ti. Ni que fueras un famoso para hablar de ti. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando tenemos el concepto que Satanás nos ha metido, están hablando de ti. Tú miras a todo el mundo. Y mira que la boca del uno se movió a la otra. Ay, eso es que están hablando de mí. Eso es que están diciendo algo de mí. Ni importante que fueras. Eres importante para Dios. Pero para la sociedad no. Entonces Satanás te cambia el concepto. ¿Aló? Amén. Satanás vive cambiándonos el concepto. Un día nos levantamos pensando que somos los más feos del mundo. Cualquiera diría, ¿pero qué importa ese concepto? Sí, pero hay gente que le afecta ese concepto. Hay gente que se mira al espejo y le afecta el concepto. Porque cuando se mira al espejo hay alguien que le está cambiando el concepto que te está hablando ahí a tu mente. No se ve. A Eva le habló una serpiente que no movía la boca. ¿Me estás entendiendo? ¿A dónde le hablaba la serpiente? Pues acá. ¿Cuántos sentimos que nos hablan acá? ¿Cierto? Amén. Te hace sentir inferior, te hace sentir que no vales, te hace sentir miserable, te llena de miedo. Hay gente que vive llena de miedo. ¿Por qué? Porque Satanás te cambió el concepto. ¿Cuál es el concepto de Dios? No temas. La Biblia dice, no temas. ¿Y sabes cuántas veces aparece en la Biblia el consejo de Dios diciendo no temas, no tengas temor? 365 veces.
Es decir, que nos dejó una por día para que, si tenemos problemas de temor, busquemos la Biblia las 365 veces que dice no temas. Y cada una la leemos por día, para que nos demos cuenta que Dios está diciendo que no debo tener temor, pero en la sociedad me crea temores. ¿Aló? Me cambió el concepto. La sociedad te dice, si naces en un barrio de escasez, aquí solamente se puede salir adelante si eres mujer, como prepago, como mula, llevando droga. Y si eres hombre, te metes a traquetear, o te metes a bandido, o asesino. Te cambian el concepto. ¿Aló? Amén. Te cambian el concepto. Es que yo no tengo oportunidades de ir a la universidad. ¿Y cuánta gente que no ha ido a la universidad ha salido adelante? ¿Cuánta gente rica en el mundo hay que no pisó una universidad? Pero te cambian el concepto. ¿Y cuántos universitarios están manejando mototaxi? Sin desmeritar la profesión. Pero se supone que si estudió para abogado, tenía que ser abogado. Se supone que estudió para ingeniero, debía ser ingeniero. ¿Amén? Amén. Cuidado con la vocecita que te habla. Cuidado con la serpiente que te está hablando. Yo no sé cuál voz te está hablando, pero hay algo que te está hablando, que te está taladrando tu mente y te hace sentir mal. Amén. Ya estás entendiendo quién es, ¿verdad? ¿Cierto? Una vez le decía a una muchacha que estaba por el camino del pianismo, en base a un concepto que ella me dio: pastor, pero es que a mí me gustan las mujeres. ¿Y por qué te gustan las mujeres? Porque un día una me besó y me gustó. Y yo le dije: si tú tienes cerrados los ojos y viene el gato de tu casa, pero resulta que el novio te dijo cierra los ojos, tú piensas que el novio te va a besar y pasa el gato de la casa y te... ¿No vas a decir que no sientes la misma emoción a menos que tengas los ojos abiertos? Pero si tienes los ojos cerrados, al sentir la sensación del roce, el cosquilleo del roce, dice, agradable. Si supiera que fue el gato. Amén. Amén. La sensación va a ser la misma: perro, gato, hombre, mujer. ¿Aló? Pero hay alguien que te cambió el concepto. Hay alguien que te taladró, una serpiente que te apareció y te cambió el concepto y te vive diciendo lo que tú no eres. El problema es creérselo. Entonces Eva se lo creyó y fue y cogió el conocimiento. No cogió una manzana, no cogió un fruto llamado conocimiento del bien y el mal, sino cogió el consejo de Satanás. Y se fue con el consejo. Dice que se fue a donde Adán y le dio de comer a Adán. La pregunta es, ¿por qué Satanás no fue directamente a Adán con ese consejo? Porque sabía que le iba a decir. Pero había alguien que sí tenía capacidad para dominarlo. Y se llama esposa. Y se fue la esposa, le dijo, mira este concepto. Mira, es que Dios no quiere que nosotros seamos felices. Por eso nos dice que no comamos de eso, no hagamos eso. Mira, Dios quiere que tú y yo seamos felices, por eso nos quiere tener en la eternidad. Amén. Mi hijo de 5 años me pregunta, ¿por qué existe el número infinito? Están los números. Pues no sé quién le contó que había el número infinito. Digo, porque Dios es infinito. Y un día vivirás de una manera infinita en la eternidad. Entonces, hay un concepto que el diablo te quiere cambiar. Te quiere hacer pensar que Dios es ¿qué? Malo. Dios es malo porque no acepta esto. Dios es malo porque no quiere que yo haga eso. ¿Sabes lo único que quiere Dios? Es que tú te vayas para la eternidad y no para el infierno. Amén. Ay, pastor, no me salga con los cuentos del infierno. El infierno no existe. Bueno, entonces usted no cree en Jesús. Porque si yo creo en Jesús y en el Dios de la Biblia, Jesús habló más del cielo y del infierno que de cualquier otra cosa. Jesús habló
de los demonios, echó fuera demonios. Entonces, si yo creo en Jesús, yo tengo que creer en el Jesús que aparece ahí en la Biblia, que dice que echaba fuera demonios, que bajó a los infiernos. Cuando Él muere, baja a los infiernos, dura 3 días en los infiernos. Allá le trajo el mensaje a los que estaban en el infierno. Dígale que está a tu lado, te van a cambiar el concepto. O ya te cambiaron el concepto. ¿Cuál concepto? No sé. Cada uno le está cambiando algo. Hay cosas que no debes hacer. Hay cosas que Dios te habla a tu conciencia. ¿Saben qué hacemos cuando Dios nos habla? Lo primero que hacemos, sabemos que es de Dios, sabemos que es lo correcto, pero como no queremos hacer lo correcto, vamos y le preguntamos a 2 o 3 personas a ver qué dicen. Y si las 2 o 3 personas que yo les cuento acomodado, porque todo el mundo cuenta acomodado, ¿amén? ¿Amén? Amén. Para que me conteste y me apruebe lo que yo hoy quiero, lo que yo quiero. Entonces ya tengo un concepto que me está hablando al corazón y me dice, esto no se debe hacer. Y hay otro concepto de Satanás, de la serpiente, que te manda a hacerlo, y todo el mundo desea hacerlo, y vas y buscas a 3 personas y le preguntas, ay, sí, hágalo, eso no tiene nada malo. Eso está bien. ¿Quién dijo que no le puedes poner cuernos a tu marido? Si te la hizo un clavo, saca otro clavo. Y te dan hasta la cita bíblica donde aparece eso. Entonces tú te vas con la enseñanza. Un clavo saca otro clavo. En lugar de perdonarlo, no, ¿por qué lo perdono? Me la vuelve a hacer. Más bien yo se la hago. ¿Aló? Amén. Y así nos podemos quedar toda la noche hablando y hablando y hablando de cosas que el diablo te está hablando a ti, ahí a tu mente. Amén. Tal vez la serpiente es el internet, tal vez la serpiente es tu amiga, tu amigo, tal vez la serpiente, en ese caso, es tu papá. ¿Cuántos papás no le han dicho al varoncito? Ya tienes edad, ya eres, yo voy a hacer un machito, vamos a donde la casa de citas. Vamos, cariñosos. Diga conmigo, Satanás, habla a mi mente. Y si yo caigo, ¿qué pierdo? Dice, ciertamente morirás. Dios no te está hablando de una muerte física. Adán y Eva no murieron físicamente. Ahí en ese instante. Lo que perdieron fue la eternidad. Dios los sacó del huerto. Un día murieron de viejos. Con un paro, no sé de qué murieron. Porque a mí me dijeron un día, nadie muere de viejo. Muere estando viejo, pero muere de algo. Perdieron la eternidad. Déjate guiar por lo que Dios está hablando a tu corazón. Amén. Si tú hablas y oras con Él, Él te dirá si está bien o está mal. Deja de pedir aprobación. Amén. Amén. Porque en medio de pedir aprobación vas a terminar con alguien diciéndote que sí y vas a terminar haciéndole. Pídele el consejo a Dios. Amén. Amén. Bounds.